Querida familia religiosa, muy buenos días. Soy el Padre Pablo Troyano, misionero en la República de China, en Taiwán, desde hace ya 8 años. En una serie de 4 videos que nos ocuparán desde febrero, marzo, abril y mayo, quería presentarles lo que en su momento fue el tema de mi tesina de licenciatura, que pude hacer entre el San Bruno y la Universidad Urbaniana. El tema de la tesina fue el tema del ser en Santo Tomás de Aquino, los distintos significados del ser en Santo Tomás de Aquino. Porque personalmente, desde los inicios de estudios de filosofía en el seminario, había encontrado algunas dificultades en entender y distinguir nociones relacionadas con el ser y relacionadas entre sí, por supuesto. Por ejemplo, la noción de esse essentiae, el ser de la esencia, esse formale, el ser de la forma, el ser de los accidentes, esse in actu, esse ut actus, esse participatum, esse intensivo, esse per essentiam. ¿Qué es lo que significan estas nociones? ¿Cuál es la relación entre ellas? ¿A qué planos se aplican y a qué planos no se aplican? Entonces buscaba de entender y presentar de un modo sencillo y ordenado, lo más que pudiera, el significado de estas nociones, pensando en alguien que está empezando a aprender filosofía, es decir, a un nivel muy sencillo, para que pueda tener un pantallazo general desde el comienzo. Esto es lo que me propuse al escribir la tesina. Los límites del trabajo, además de los personales, es lo propio de una tesina de licenciatura, ¿no? Que es el primer trabajo de investigación que se hace. Un límite con respecto al tiempo fue que tuve que escribirla en menos de 5 meses, entre febrero y junio del año 2013, y ya como sabrán lleva casi 10 años en la computadora sin poder revisarla, aunque había juntado muchísimo material para tratar de mejorarla, poder publicarla, pero bueno, el cambio de destino me cambió los planes. Entre el entretiempo tuve que aprender inglés, chino y venir aquí a la misión en Taiwán. Otro de los límites es acerca de la materia que estudié, porque la obra de Santo Tomás es inmensa, la variedad de las fuentes que usa, la misma profundidad del tema, y todo esto me superaba totalmente. Entonces es un trabajo simplemente introductorio. Para hacer algo completo y definitivo, creo yo, habría que estudiar en primer lugar todas las fuentes que usa Santo Tomás, empezando por ejemplo las fuentes que derivan de la revelación, Sagrada Escritura, Santos Padres. Después habría que estudiar uno por uno todas las mayores fuentes que usa Santo Tomás, Boecio, el Pseudo Dionisio, cada uno de los filósofos árabes y judíos, Aristóteles, las fuentes platónicas y neoplatónicas. Y también sería muy útil estudiar a los contemporáneos de Santo Tomás para hacer una comparación. Por ejemplo, se podría estudiar la noción de ser en San Alberto Magno, que fue su maestro, su profesor, y comparar cuál es la diferencia entre el profesor y el alumno. Se podría comparar también con la noción de ser en San Buenaventura, otro contemporáneo de Santo Tomás. Además, me parece que habría que hacerlo estudiando las obras de Santo Tomás en un orden cronológico. Es algo que yo no podía hacer por los límites mismos de la tesina de licenciatura. Atendiendo, sobre todo si se ve un progreso o algún cambio con respecto a las fuentes que utiliza Santo Tomás, y después si hay algún progreso con respecto a sus mismas obras anteriores. Y al final habría que hacer una síntesis con todas las conclusiones adquiridas. Creo que esos serían los pasos para hacer un trabajo definitivo acerca del significado del ser en Santo Tomás de Aquino. La división de la tesina fue en 4 capítulos más una conclusión. El primer capítulo, que es lo que vamos a ver hoy, está dedicado al formalismo y ocupa el lugar de lo que sería una introducción o un status questionis, que se puede llamar también como una pars destruens, la parte negativa. La idea de este capítulo es mostrar cómo no debe ser interpretada la noción de ser en Santo Tomás de Aquino. Citando a algunos de los principales representantes de la escuela tomista, se trata de mostrar la caída progresiva de una metafísica del ser a una metafísica de la esencia y de la forma. Por una cuestión de extensión,
se ha dejado de lado la interpretación del ser de Santo Tomás llamada trascendental, el tomismo trascendental, que es evidente la voluntad de acuerdo que tiene con la filosofía moderna de Kant, Hegel y Heidegger. Por una cuestión que nos superaba de extensión, no pudimos tratar de esa interpretación del ser de Santo Tomás. Los otros 3 capítulos pretenden identificar los principales significados del ser en Santo Tomás en relación con sus fuentes cardinales, según una ascensión desde el nivel predicamental, dominada por el aristotelismo, hasta el nivel trascendental, dominada por el platonismo, y ambos a su vez guiados por la instancia de la revelación bíblica judeo-cristiana, la noción de ser como la esencia de Dios. El segundo capítulo entonces estará dedicado a los distintos significados del ser según Aristóteles, según su afirmación clásica en el libro séptimo de la Metafísica, de que el ser se dice en muchas maneras. Entonces en ese capítulo trataremos como en una vía inventionis, desde el problema del ser de los accidentes, una cuestión tan debatida en el formalismo y que se podría haber tratado también en el capítulo sobre el formalismo. Luego veremos el ser de la sustancia, qué es lo que significa el ser de la sustancia, el ser formal en general, el ser de la forma en general. Después se hará una breve explicación del principio forma dat esse y lo que implica de nuevo con respecto a la posición de Aristóteles, cuál es su novedad. Y se terminará en este capítulo con la explicación de los significados de esse in actu y esse ut actus, el ser como acto, y esa redimensión tomista de la esencia y de la forma que hacen de potencia con respecto al ser. El tercer capítulo estará dedicado entonces a los significados del ser derivado de las fuentes platónicas y neoplatónicas. En primer lugar, trataremos de entender la noción de ser participado y la distinción real de ser y esencia, que es una consecuencia de esa participación del ser. En segundo lugar, se tratará de explicar la noción de ser intensivo, viendo la fuente inmediata de esta terminología, que es el pseudo Dionisio, su corrección que hace él del separatismo de las perfecciones trascendentales y la unificación que hace él de todas estas perfecciones en Dios. Veremos también algunos textos de Santo Tomás en los que él mismo parece indicar esta terminología de ese intensivo, parece sugerirla. Y también, por supuesto, veremos los textos del Padre Fabro en los que explica el significado de esta noción. El cuarto capítulo es acerca de los significados del ser en Santo Tomás de Aquino, que pueden ser dichos derivar de la revelación judeo-cristiana. Veremos un primer punto acerca de la creación y de la así llamada diferencia ontológica, comparando el pensamiento clásico y el problema del origen del ser con la noción de creación ex nihilo, que plantea una nueva noción de ser, una nueva noción de nada, una nueva noción de ente y una nueva noción de causalidad. Todo esto planteado por la revelación judeo-cristiana con el punto de la creación a partir de la nada. El segundo punto dentro del cuarto capítulo estará dedicado a la afirmación del Éxodo 3:14 sobre el nombre propio de Dios como el ser y distintas lecturas de Santo Tomás en algunas de sus obras sobre este texto. Por último, se dará la conclusión de toda la tesis a modo de un breve resumen de los principales puntos adquiridos en cada capítulo, no ya en vía inventionis, como hemos tratado de proceder, sino como en vía judici, es decir, desde las conclusiones sacando distintas consecuencias y descendiendo. Para la interpretación de los textos de Santo Tomás hemos utilizado sobre todo las aportaciones del padre Cornelio Fabro, por supuesto, y también en algunos puntos hemos utilizado la interpretación de Etienne Gilson. Si bien no desconocemos las diferencias que hay entre estos dos pensadores, pero consideramos aún así que hay una cierta convergencia en algunos puntos claves del tomismo que les son comunes a ambos. Comenzamos entonces con el primer capítulo, que es acerca de la pérdida del sentido del ser en el formalismo
o en el llamado esencialismo de la escuela tomista. ¿Qué es este formalismo, este esencialismo? Creemos que en su mayor parte coincide con la llamada escuela tomista y formulamos este juicio atendiendo sobre todo a esto, que el núcleo original y último de la metafísica de Santo Tomás, el actus essendi participado del ente, no ha sido entendido en su pureza original. Es más, a veces ha sido radicalmente mal interpretado, derivando en una multitud de posiciones y problemas extraños al pensamiento de Santo Tomás. Después de este hecho está también la influencia de los grandes comentaristas por una parte y por otra la atención que la escuela tomista ha prestado a problemas particulares en distintos momentos históricos. Y todo esto ha contribuido de una manera u otra a celar la originalidad de la metafísica de Santo Tomás. Antes de empezar a rastrear estos signos de la decadencia formalista, queríamos señalar que en estas páginas vamos a proceder examinando en primer lugar las consecuencias teóricas que se derivan necesariamente de la incomprensión del esse del ens tal y como fue concebido por Santo Tomás. Antes que yendo al análisis de un autor o de un problema en concreto en su contexto histórico doctrinal, en su desarrollo cronológicamente hablando, por supuesto que a este modo de proceder se pueden hacer muchísimas críticas y desde muchos puntos de vista, y el primero en hacerlas sería yo. Por ejemplo, recorrer 7 siglos de historia de pensadores de primer nivel, algunos, tomar citas aisladas del contexto, pasar de un autor a otro sin analizar la obra, sin analizar las circunstancias particulares. Pero sin embargo, lo que queremos hacer es ir a los principios. Por eso hemos asumido ese riesgo. Queremos ir a los principios y ver las consecuencias que se siguen de estos principios en una presentación integral. En cualquier caso, esta postura que presentamos ahora se tiene que convertir como en una especie de hipótesis de trabajo, para luego comparar y verificar sistemáticamente con cada autor en cada siglo, atendiendo a los países, a las lenguas a las que pertenecieron, estudiando las obras en su progresión natural, sus fuentes y si son o no fieles a Santo Tomás. Comenzamos con el primer punto, que se llama esse essentiae y esse existentiae, el ser de la esencia y el ser de la existencia. El primer signo casi inequívoco de la incomprensión del formalismo acerca del significado del ser es el abandono de la terminología de Santo Tomás, de la auténtica terminología de Santo Tomás, que entiende el ente como el id quod est, id quod habet esse, aquello que tiene ser, donde el quod, aquello que, significa la esencia, como potentia essendi, como dice Santo Tomás en el comentario al libro 8 de la Física, y el est significa el esse como actus essendi. Entonces tenemos una potencia essendi con un actus essendi. La terminología de la escuela formalista, de la escuela tomista formalista, desde sus inicios ya abandonó los auténticos términos con los que Santo Tomás describía al ente. Podemos remontarnos a la polémica de Egidio Romano, un discípulo de Santo Tomás en París, con Enrique de Gante. Egidio defiende la tesis de la distinción real de esse y esencia, pero tomando la terminología de su adversario, de Enrique de Gante. La terminología de este era de esse essentiae, el ser de la esencia, y el esse existentiae. El esse, el ser, viene reduplicado y representa algo así como la realitas en general, en un sentido vago, como una mera entitas, como una entidad genérica, dividida a su vez en 2 especies. Una es el ser de la esencia, esse essentiae, que significa algo así como la esencia en sí misma, el contenido o el quid inteligible, en tanto que es posible o en tanto que prescinde tanto de la existencia como de la posibilidad.
Y después tenemos la otra especie de este género de realidad, de entidad general, que vendría siendo el esse existentie, el ser de la existencia, que es como una posición de la cosa fuera de la nada y fuera de la causa. Positio rei extra nihil et extra causas. Es simplemente el hecho de existir o el paso de la posibilidad a la realidad. Juan de Santo Tomás dice, por ejemplo, la existencia tiene como efecto formal el poner la cosa fuera de las causas y fuera de la nada, lo que es transferir del estado posible al estado actual, dice Juan de Santo Tomás. Entonces, el ser, que para Santo Tomás era el actus essendi, el acto de ser, es reducido a una funcionalidad posicional. Es un poner fuera de la causa y fuera de la nada. Esta postura se mueve, por supuesto, en la línea del extrinsecismo de Avicena, que realza tanto el ab alio, esa extrinsecidad, de una no pertenencia esencial de la existencia al esse esencia, al ser de la esencia. Porque ese ser de la esencia, al ser posible y no necesario, es indiferente a ser o no ser, dirán todos estos pensadores junto con Enrique de Gante, quien fue adversario de la posición de Santo Tomás. Entonces podemos ver, comenzando desde lo más sencillo, desde la terminología, ya podemos ver el problema fundamental de esta posición, de esta manera de entender el ser de Santo Tomás. El segundo punto es acerca de la esencia y la existencia. Otro paso más es la simplificación de esa fórmula que habíamos visto recién del esse esentie, el ser de la esencia, y el esse existentie, el ser de la existencia. Se conserva solamente esencia y existencia, y el ser, que para Santo Tomás siempre fue lo más importante, directamente viene borrado de la fórmula. La existencia ocupará el lugar del ser, pero su significado es tan diferente como lo es también el de la esencia. Porque la esencia aquí en esta posición ya se concibe como la actualidad formal que da a la cosa su tipo de perfección, es decir, su ser tal o cual, mientras que el ser se reduce a un principio de actualidad existencial, sin el cual la cosa no sería, pero que agota toda su función en esa posición de realidad, como también dijimos recién, poner la esencia fuera de la nada y fuera de las causas. Aquí la lista de autores a citar podría extenderse indefinidamente hasta la actualidad. Fabro tiene una lista, un elenco grandísimo en la tercera sección de participación y causalidad, titulada El ofuscamiento del ser en la escuela tomista. Nosotros vamos a citar solamente algunos de los más significativos. Por ejemplo, Báñez, muerto en el 1604. Respondiendo a la pregunta ¿qué es la existencia?, afirma: la existencia es, pues, aquello por lo que formalmente la cosa se entiende ser actualmente fuera de sus causas en acto. Y tal vez se dice existencia, dice él, casi como extrasistencia, estar extra, estar afuera. Después reitera: la razón de la existencia creada consiste más y principalmente en esto, que sea término completivo de la dependencia de la substancia en cuanto a que sea y que sea fuera de la nada, que en que la existencia sea recibida en la misma substancia como en su sujeto y por ella limitada. Es decir, para él la existencia tiene su razón de ser en el poner a la cosa fuera de la causa, fuera de la nada, más que en ser recibida como en su sujeto y por ella limitada. Para Juan de Santo Tomás, fallecido en el 1644, dice él: existencia es entendida comúnmente por todos como aquello por lo que algo es dicho ser de hecho
puesto fuera de las causas y fuera de la nada. Esta concepción de la existencia ha continuado a lo largo del tiempo dentro de la escuela tomista, dentro y no solo dentro, también fuera de la escuela tomista. Por ejemplo, podemos seguir viendo autores, como les decía, en cada siglo, en cada país, pertenecientes a distintas congregaciones religiosas, pero todos con la misma terminología y los mismos conceptos. Por ejemplo, Salvador Rosselli, en su Summa Filosófica, define la existencia como el acto último de la substancia en la línea del ente, por el que la cosa es puesta fuera de la nada y fuera de las causas. El cardenal Tomás Sigliara, que curó y comentó el primer volumen de la edición leonina, define la existencia como el acto por el que la cosa es puesta fuera del estado de posibilidad, actualidad de la esencia, última actualidad de la cosa, aquello por lo que la cosa es constituida fuera de sus causas, presencia actual de la cosa en el orden físico o real. Esta última descripción es muy llamativa, presencia actual de la cosa en el orden físico o real. En las notas a la edición leonina dice de nuevo, cuando se pone ese, el término latín que usaba Santo Tomás para designar el ser, cuando se pone ese sin más, se entiende comúnmente como existencia. Certísimamente, pues, ese se toma por existencia, dice él. A destacar, pues, está el hecho de que no es solo una cuestión de terminología, sino que esta terminología indica ya una toma de posición, un modo de entender el ente, que se desvía del sentido original que le había dado Santo Tomás. En el binomio de existencia y esencia, ni la existencia es ya el ese, el ser de Santo Tomás, ni tampoco la esencia es ya la misma, como lo veremos más adelante. El tercer punto está dedicado a la distinción como de cosa a cosa, como de dos cosas, como una doble entidad o doble realidad aplicada al ser y a la esencia. Este es otro signo claro de la desviación que en los textos y contextos de la demostración de una de las tesis centrales para Santo Tomás, que es la distinción real y la composición de ser y esencia en el ente participado. Sin embargo, algunos autores, comentadores de Santo Tomás, hablan de una distinción como de cosa a cosa, de dos cosas, doble entidad o doble realidad. Una terminología que nunca aparece en Santo Tomás con referencia al ser y a la esencia. Por poner algunos ejemplos, el Capriolo, llamado también el príncipe de los tomistas, fallecido en el 1444, dice que el ser y la esencia, hablando en general, son dos cosas y usa la palabra latina res. El cardenal Cayetano, que influenció a casi toda la escuela tomista de un modo casi dominante, en su comentario al De Ente afirma que así como el ser es doble, dice él, así como el ser es doble, el de la esencia y el de la existencia, así también doble es la realidad de la esencia y de la existencia. Y añade, toda criatura compuesta de acto y potencia, como de dos cosas realmente distintas, es decir, el ser y la esencia, están compuestas de este modo. Están compuestas por dos res, utilizando esa palabra latina. Entonces se puede ver una terminología equívoca de duplex esse, un doble ser, duabus rebus, dos cosas, duplex realitas. Terminología que jamás, como les decía, se encuentra en Santo Tomás referida al ser y a la esencia. Báñez, por su parte, dice: el ser se distingue realmente de la esencia como una cosa de otra cosa. Juan de Santo Tomás también afirma lo mismo, dice: la existencia y la esencia difieren realmente como dos cosas diversas. Más adelante, él mismo parece ver el problema que esta posición plantea con respecto a la unidad del ente, porque si el ser y la esencia se distinguen como dos cosas realmente distintas, ¿cómo el ente puede ser uno? Entonces él explica y dice, la dificultad es
O concurre una doble entidad, la de la esencia que recibe la existencia y la existencia que hace a aquella actual, y así se deduce fácilmente que distinta es la realidad de la existencia y distinta la de la esencia, aunque una sin la otra nada sea, o es suficiente una única entidad. Entonces él mismo ya se plantea este problema que surge no solo de la terminología, sino de los conceptos, de las nociones que están debajo de esa terminología. El hecho de usar las nociones de doble ese, un doble ser, una doble realidad o una doble entidad aplicada al ser y a la esencia, que como decía, Santo Tomás nunca usó, porque son dos coprincipios del ente. Lo que es el ente, el compuesto. El ser y la esencia por sí mismos son dos coprincipios solamente. El punto 4 del capítulo 2 es acerca de la actualidad originaria de la esencia que le atribuye el formalismo. Este es, en nuestra opinión, el punto originario de inflexión, teóricamente hablando, y del que la terminología que hemos indicado arriba no es más que una consecuencia. Este es el punto en el que el formalismo no ha logrado entender el ente de Santo Tomás como una síntesis de ser participado como acto a una esencia participante como potencia. Podríamos resumir la cuestión en una sola pregunta. ¿Tiene la esencia una actualidad originaria independientemente del ser, sí o no? Si la respuesta es afirmativa, la esencia sí tiene una actualidad originaria e independientemente del ser o de la existencia, como la llaman ellos, entonces el ente se convierte así en una síntesis de dos actos, la esencia por un lado, la existencia por el otro. En esta posición no es para nada extraño que se hable de doble realidad, de doble entidad, de distinción entre cosa y cosa, como hemos indicado hace unos momentos. Por lo tanto, se acentuarán dos aspectos de la esencia, si se la considera así como acto. El primero de los cuales es que tiene que haber en la esencia una cierta anterioridad con respecto a la existencia. Debe ser de alguna manera anterior para poder recibirla. El otro aspecto que se resaltará será una diferencia entre la esencia como potencia con la materia prima como potencia, haciendo una comparación entre la potencialidad de estas dos. Aristóteles daba una definición acerca de la materia prima diciendo que no es ni cantidad, ni cualidad, ni es un qué, ni es un quid. El formalismo aceptará esta definición aplicada a la esencia, pero con una salvedad. Dirán, sí, la esencia no es ni cualidad ni cantidad, pero que no sea un quid, que no sea un qué, este es el punto que será fuertemente impugnado y negado. Porque dirán, la especificación de la materia prima viene toda de la forma, eso sí, pero la especificación de la existencia viene enteramente de la esencia. Entonces, que la esencia no sea un quid, no sea un qué, eso es lo que ellos van a negar y contestar fuertemente. Por lo que la esencia debe tener una cierta actualidad de contenido, una especificación propia, un quid en acto. Además, dirán ellos, y a modo de confirmación, la esencia en cuanto pensable es un quid, es una entitas, es una realitas, que puede prescindir de la existencia. Se puede pensar una cosa que no existe en la realidad. Sin embargo, la existencia nunca puede encontrarse sin una esencia, dirán ellos. La esencia se puede concebir sin existir, pero la existencia no se puede concebir sin una esencia. La esencia, entonces, se convierte así como en el acto primero del ente a un doble título. Dirán ellos, entonces, en el género supremo del acto, entonces habrán como dos especies. La esencia como acto primero y la existencia como acto último. La esencia como principio, la existencia como término. Ya lo hemos visto citando a Albáñez. Él dice, la razón de la existencia creada consiste más y principalmente en esto, que sea término completivo de la dependencia de la sustancia. El gran comentarista de la Contra Gentiles, Silvestre de Ferrara, cuyo comentario está estampado en la edición leonina, él dice también
que el ser actual de la cosa es la última actualidad. Dice, es ultima actualitas, no actuable por ningún otro acto. Lo mismo dice Juan de Santo Tomás, para quien la existencia, dice él, se tiene a modo de término en el género de la actualidad. De modo aún más explícito, dice en otro lugar, la existencia se compara a la esencia como el acto segundo al acto primero. Por tanto, la existencia en esta posición no es ni acto original ni acto primero, sino es un acto segundo, es solo el término y la realización fáctica del acto primero, que es la esencia. A este punto, el principal problema de la escuela tomista, con esta interpretación, son precisamente los textos de Santo Tomás, que nunca se refieren a la esencia como acto original, sino como potencia en relación con el ser, y que continuamente se refieren a principios que entran en contradicción con esta tesis. Si la esencia tiene una actualidad original en relación con la existencia, surgen importantes problemas que afectan los principios fundamentales de la metafísica. Por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, el principio de que nada pasa de la potencia al acto sino por algo que ya está en acto. Aplicando esto a los primeros coprincipios del ente, al actus essendi y a la potentia essendi, pero depurando cualquier prioridad temporal, es decir, en la instantaneidad, en la atemporalidad de la constitución del ente, vemos que la esencia no solo está en potencia, sino que es potencia. Potencia actualizada en un segundo momento, pero potencia, en fin, y no acto. Por tanto, la potencia actualizada recibe toda su actualidad de su acto propio, que es el ser. En el ente, entonces, solo puede haber un principio de actualidad y de perfección, que es el ser. La esencia especifica al ser en la forma en que una potencia limita, determina y por tanto especifica su propio acto. Que la esencia especifique al ser no es porque la esencia tenga una actualidad, sino es por su potencialidad, al contrario. Porque no es una especificación que da algo, como si la esencia le diera algo al ser al especificarlo, sino que es una especificación como la potencia especifica al acto, es decir, limitando y restringiendo. La esencia, sí, es como que reduce la virtus del actus essendi a este quid en particular, a este limitado modus essendi. Entonces, si el contenido quiditativo, si la especificación que vienen de la esencia son una perfección y por tanto un acto, esto solo puede ser en un segundo momento. Y esto solo puede tener su origen en el único principio de actualidad y perfección del ente, que es el ser. Decir, en cambio, que la esencia tiene una actualidad originaria independientemente del ser, es decir, que bajo cierto aspecto es acto y no potencia. O se dirá, como dicen otros autores, que Dios participa dos actos, hay como dos líneas de participación. Una es la participación del acto de ser, la otra será la participación de la esencia, de ese otro acto que es la esencia. Que se sostengan estas tesis, cualquiera es libre de hacerlo si las puede probar, pero lo que sí tenemos que resaltar es que Santo Tomás no ha sostenido estas tesis. Entonces es distinto. La dificultad de fondo de esta posición formalista puede verse paradigmáticamente con la comparación con los textos de Santo Tomás. Vamos a tomar como ejemplo los textos de un autor llamado Tomás Tin en un libro que tiene que se llama La Metafísica de la Sustancia, que recuerdo muy bien cuando el padre Contat nos dio un curso y usaba los textos de este autor. Este autor expresa de un modo clarísimo la postura formalista y esencialista. Dice él: si la esencia no precediera de algún modo al ser,
no tendría sentido hablar de su potencialidad con respecto al acto que recibe del ser. Por lo tanto, se impone la necesidad de concebir la esencia como precedente respecto al ser. Aquí vemos ese aspecto que se resalta de la precedencia de la esencia con respecto al ser. Santo Tomás dice, sin embargo, aunque lo que ahora está en potencia y después en acto esté temporalmente en potencia antes que en acto, sin embargo, en absoluto, simpliciter, el acto es anterior a la potencia. Pues la potencia no llega al acto por sí misma, sino que necesita de algo en acto que la eduzca al acto. Por esto, todo lo que de alguna manera está en potencia exige algo anterior a sí. Veamos otros textos. Dice este autor Tomás Tin: si la esencia, pura potencia respecto al ser, no es, a diferencia de la materia, pura potencia en sí misma, sino un acto formal completo. La esencia no es, como la materia prima, pura potencia en sí misma, sino que es un acto formal completo. De modo que el acto de ser no actúa una pura potencia, dice él, sino una potencia de ser que es ya forma, que es ya acto de forma. Es muy interesante cómo lo expresa. El ser no actúa una pura potencia, sino una potencia de ser que es ya acto de forma. Así, al igual que la esencia tendrá todo su existir del ser, el ser participado tendrá su ser un acto entitativo de tal cosa enteramente de la esencia de la cosa misma. Entonces la esencia es en sí un acto de forma. Santo Tomás dice, sin embargo, esto que llamo ser es lo más perfecto de todo. Cualquier forma determinada no se entiende en acto, sino por esto que tiene ser. De donde es evidente que esto que llamo ser es la actualidad de todos los actos y por esto es la perfección de todas las perfecciones. De donde el ser no es determinado por algo al modo como la potencia es determinada por el acto, sino más bien como el acto es determinada por la potencia, es decir, una limitación, una restricción de su actualidad. En el segundo texto de Tomás Tin aparece explícitamente esa dualidad de actos originarios, tal como lo entiende el esencialismo de la escuela tomista. El ente, entonces, es una síntesis de un acto formal completo, que es la esencia, y un acto de existir, que es la existencia. La esencia, que será potencia con respecto al ser, sin embargo, en sí misma es ya un acto formal. Para Santo Tomás, en cambio, toda forma y todo acto se reduce y fundamenta en la actualidad originaria del ser, acto del acto, realidad de la realidad, ante la cual la esencia y la forma están en potencia y son potencia. En el tercer texto se revela esa relación de actuación mutua que habíamos dicho también anteriormente. Para Tomás Tin, el ser actúa a la esencia dándole la existencia fáctica que ya hemos visto, y la esencia actúa al ser especificándolo entitativamente. Porque dirá este autor más adelante, el contenido esencial está ya determinado independientemente del ser que lo pondrá, y esto totalmente en acto de existir. Es decir, que la esencia ya tiene un quid en acto. Esta es una consecuencia metafísica obvia, porque si hay una relación de actualización mutua, cada una de las partes puede ser considerada como acto en un sentido y como potencia en otro. La esencia será potencia de ser, sí, pero va a ser acto de forma en sí misma. El ser será acto de existir, sí, pero será potencia de forma, potencia de entidad. Para Santo Tomás, en cambio, es inconcebible que el ser se actúe por lo que sea y haga las veces de potencia. Eso no aparece en ningún lugar en todas las obras de Santo Tomás, porque como dice Santo Tomás,
el ser se compara a todo como acto, de donde el ipsum esse es la actualidad de todas las cosas y también de las mismas formas, dice Santo Tomás. En otro texto dice Santo Tomás, toda forma y acto están en potencia antes de adquirir el ser. El problema entonces parece surgir de una lectura de Santo Tomás estrictamente aristotélica, donde el ser se identifica con la sustancia en acto, con la esencia en acto, y donde la causa formal del ente corresponde exclusivamente a la forma sustancial. Pero en Santo Tomás nosotros sabemos que la teoría de las cuatro causas aristotélicas sufrió una profunda transformación gracias a la extensión al plano trascendental derivada de la especulación platónica y, en síntesis, realizada en función del ese, del ser de la Biblia como nombre propio de Dios. Las cuatro causas de Aristóteles tendrán entonces un doble sentido, un campo de aplicación ambivalente, una en el plano predicamental de la sustancia, de los accidentes, de la generación y de la corrupción, otra en el plano trascendental del ese, de la esencia, de la creación y de la participación. Interpretar a Santo Tomás solamente desde el plano predicamental de la esencia en acto es reducir a Santo Tomás a Aristóteles. Por ello, hablar de la causa formal del ente con referencia al ser, utilizando esta expresión causa formal, no está exento de peligro de malentendidos. Para aplicar la noción de forma al actus essendi, al ser, en el plano trascendental, hay que depurar esta noción, que en el plano predicamental significa siempre un modo de ser determinado, concreto. Por otro lado, se sabe también que el ser, en el plano trascendental, no puede ser determinado o limitado en sí mismo, como lo diría, por ejemplo, Suárez, y por tanto está siempre y solo limitado y determinado por una esencia correspondiente, por una potencia correspondiente. Así, el ser es la causa formal del ente, entendiéndose esta causalidad principalmente en el ámbito del acto, más que en el de la determinación. Si por el contrario, la noción de causa formal se aplica a la esencia en el plano trascendental, con referencia al acto de ser, esta causalidad formal no puede entenderse en sentido actual ni en términos positivos de determinación, sino que debe entenderse solo en sentido potencial. La esencia no puede tener ninguna causalidad actual positiva sobre el ser en el plano trascendental de la constitución del ente. Lo que se intenta decir es que si la esencia o la forma especifica al ser de algún modo, esa especificación solo puede ser potencial, al modo que la potencia especifica al acto. Por eso decir que la esencia en sí misma, independientemente del ser, es ya un acto formal, tiene ya un contenido cuiditativo actual, es errar acerca del núcleo más importante de la metafísica de Santo Tomás. Hemos partido entonces en este capítulo de lo más evidente, lo más inmediato, que es ese cambio de terminología de la escuela tomista con respecto a los textos del mismo Santo Tomás. Después llegamos al punto anterior, que era el punto más importante de este capítulo, acerca de esa pretendida actualidad que tiene la esencia en sí misma, independientemente del acto de ser. Ahora descendemos de nuevo, como sacando distintas consecuencias de esa postura, y el punto 5 que nos ocupa ahora es acerca de la distinción real que en todos los seres participados hay entre ser y esencia, que viene reducida en el formalismo, en el esencialismo, a una distinción modal, a una distinción simplemente de razón, o viene simplemente negada también. Entre el acto y el hecho, entre lo que es ya una entidad, una realitas, una realidad actual, y su posición o realización a modo de un cambio de lugar de intra a extra, o bien se dirá que hay una distinción modal, como entre dos modos o estados de un mismo acto, o bien habrá una distinción solamente de razón entre dos modos diferentes de expresar el mismo acto.
Lo seguro es que no habrá una distinción real en sentido fuerte entre el acto originario y la potencia originaria, como es originalmente en el pensamiento de Santo Tomás. Un caso paradigmático que se puede citar, entre tantos otros, es de un maestro general de los dominicos, el que ordenó el estudio de Santo Tomás como obligatorio para toda la orden, que falleció apenas 50 años después del fallecimiento de Santo Tomás, llamado Herbeo de Nedelec. Por su proximidad cronológica y su distancia teórica con Santo Tomás. Este autor niega abiertamente la distinción real de ser y esencia en los entes participados, reduciéndola a una distinción solamente de razón entre los significados del ser, del ente, tomado como sustantivo o tomado como verbo, tesis tan común a todo el antitomismo. Tanto la terminología como el planteamiento del problema y sobre todo la solución que él da a este problema están totalmente del lado de los opositores de Santo Tomás. En su comentario a las sentencias dice este autor: el ser no es una cosa diversa de la esencia, así como si fuera un cierto acto sobreañadido, sino que ser es lo mismo que tener una esencia. La esencia dice aquello que es el ente es lo que tiene una esencia. En otra de sus obras, Herbeo, este autor, reduce la dialéctica de ente, ser y esencia a la dialéctica de abstracto y concreto. Hay dos abstractos, el ser y la esencia, hay un concreto que es el ente. Dice él: así como difieren luz, lucir y luciente, así también difieren esencia, ser y ente. Se dice esencia a aquello por lo que algo es ente, así como la luz es dicho aquello por lo cual algo es luciente. Ser es tener esencia, como lucir es tener luz, dice él. Ente es lo que tiene esencia, como luciente es lo que tiene luz. Ahora, aplicando esto a las criaturas, dice él, la esencia de la criatura es por lo que, es illud quo, dice él, es por lo que algo es ente creado. El ser de la criatura es tener una esencia creada y el ente creado es lo que tiene una esencia creada. Se puede ver cómo el peso metafísico está ya volcado totalmente a la esencia, como principio quo del ente. Para otro autor, el Capriolo, en modo similar, él dice: el ser es así abstracto, es más bien abstractísimo entre todas las cosas. Es decir, podemos ver cómo entre estos distintos autores se da esta común interpretación del ser como lo más abstracto, lo más genérico, y el ente será lo concreto, la esencia será el principio quo del ente. Lo que queremos destacar es el hecho de que todas estas nociones, toda esta terminología, que no es en absoluto inocua, han pasado a la escuela tomista como adquisiciones incuestionables, habiéndose utilizado precisamente para defender a Santo Tomás contra sus adversarios, provocándose hasta el día de hoy una confusión que parece no tener fin. Además, esta noción de ser vacío y abstracto pasó también de mano en mano y se fue intensificando en cierta medida hasta el pensamiento moderno, y está precisamente a la base de las concepciones modernas sobre el ser y el ente. De modo que se puede decir que, si bien con la filosofía moderna hay una ruptura, también hay una continuidad. La ruptura es con la filosofía de Santo Tomás de Aquino, pero la continuidad es con el formalismo de la escolástica. Hay una continuidad marcada entre estas nociones del formalismo, del esencialismo y la filosofía moderna. Como ya ha señalado también el padre Fabro, esta terminología, con sus respectivas nociones aceptadas de un modo acrítico por el formalismo del tomismo histórico, quiebra la consistencia metafísica del ente tomista para disolverlo en dos estados de lo posible y lo real, o en dos modos de considerar la esencia como pensada o como realizada. Lo importante es que se ha quebrado esa consistencia metafísica del ente, que para Santo Tomás era
el compuesto de ser y esencia, de un acto y una potencia originaria. En esta progresiva pérdida del significado original del ente y del ser en Santo Tomás, otra consecuencia necesaria es que el peso ontológico del ente se deposite todo en la esencia, como ya ha aparecido en algunos de los textos que hemos citado anteriormente. Cuando tomamos a la esencia como el acto formal originario, como el principio quo del ente, entonces el ente será id quod habet essentiam, y no como era para Santo Tomás, id quod habet esse, aquello que tiene ser. La entitas, la realitas, dirán ellos, descansará primero en la esencia, y la noción de ente vendrá tomada de la esencia. Ens ab essentia dicitur, no como decía Santo Tomás, ens ab esse dicitur. Dice el padre Fabro, se ha perdido el concepto de ente en su auténtico sentido de id quod habet esse, aquello que tiene ser. No es para nada extraño que para confirmar esta tesis, las citas que se hacen de Santo Tomás se restrinjan casi exclusivamente a solo un texto de una obra juvenil de Santo Tomás, el de Ente et Essentia, en el capítulo 2. Esto es sintomático, no es extraño, sino que es sintomático. Estos autores citan casi exclusivamente, casi únicamente este texto. Dice Santo Tomás, la esencia es aquello según lo cual se dice que una cosa es. Por ello, se requiere que la esencia, por la cual una cosa es denominada ente, etcétera, etcétera. Sabemos claramente que en esta obra juvenil de Santo Tomás tiene una fuerte influencia de Avicena, como se puede probar por las citas que él hace de este autor. Pero también sabemos que en las obras de la madurez de Santo Tomás, él da una preferencia cada vez mayor al argumento de la participación y a la noción de ser como el principio en el que se resuelve y al que se reduce el ente. Se podrían citar cientos de lugares de Santo Tomás, baste citar un par, por ejemplo, de la Contra Gentiles. El nombre de cosa viene impuesto por la cuididad, como el nombre de ente por el ser. En el De Veritate dice Santo Tomás, el ente es tomado del acto de ser, pero el nombre de cosa, res, expresa la cuididad o esencia del ente. Dice en otro lugar Santo Tomás, el nombre de ente se impone por el acto de ser. Este nombre, ente, significa el ipsum esse, el mismo ser. Este nombre de ente se impone por el mismo ser, dice Santo Tomás. Y la lista de texto podría prolongarse. Lo importante es sin duda ver cómo el ente, que para Santo Tomás era id quod habet esse, aquello que tiene ser, fue alterado por el formalismo en id quod habet essentiam, aquello que tiene una esencia. El peso ontológico fue trasladado del ser a la esencia. Un paso más en esta incomprensión del ser del ente, llevado a cabo por el formalismo, es la noción de ente como aquello que puede tener ser, es decir, la noción de ente posible. Esto hay que decirlo desde el principio, es una contradicción en los términos. Lo que es posible es solamente la esencia pensada como un ente de razón, prescindiendo del ser, pero esto tiene poco o nada que ver con la metafísica, cuyo objeto es el ente concreto y no el ente de razón. Fabro señala que la noción de ente, que por ejemplo se puede encontrar en muchos autores de la escuela tomista, y él la señala por ejemplo en un autor muy conocido, moderno, que es Maritain. Dice, este autor tiene la noción de ente como aquello que puede tener ser. Y dice Fabro con respecto a este autor, idem non potes simul esse et non esse, citando el principio de contradicción. Entonces, dice Fabro, el ente es el principio del acto de ser y no puede a la vez no ser. Si el ente es el principio del acto de ser, no puede a la vez no ser. La esencia sí puede ser posible, puede ser pensada, pero el ente concreto no puede a la vez no ser. Por eso, hablar de ente posible es una contradicción en los términos, dice Fabro. Para Santo Tomás, el esse, el acto de ser, es real, es precisamente la realidad de la realidad.
Entonces, si el ente es real por el ser, es contradictorio decir que lo real es posible. Por tanto, la reflexión del ente posible no es más que una consecuencia y un signo de resolver el ente en la esencia, de hacer metafísicas con esencias, con cualidades, con conceptos, y no con el acto. Hablar así de ente posible indica que por ente se está entendiendo a aquello que tiene una esencia, pero que aún no tiene actualmente una existencia. Al fin y al cabo, en el formalismo la esencia misma tiene mucho menos peso ontológico de lo que tenía para el propio Santo Tomás, porque queda reducida a posibilidad, entendida como una no contradicción interna, lo que tiene una aptitud a existir, mientras que para Santo Tomás la esencia siempre es un coprincipio potencial constitutivo y originario del ente. A este respecto también se podría destacar, y es muy llamativo, la poca o casi nula importancia que Santo Tomás da a la cuestión de las ideas divinas, como por ejemplo se puede ver en la Suma Teológica. La cuestión 14 acerca de la ciencia de Dios tiene 16 artículos, Santo Tomás se extiende muchísimo, pero la cuestión 15 acerca de las ideas tiene solamente 3 artículos. Y como dice Gilson, a él le parece que esta cuestión fue más bien una concesión de Santo Tomás a San Agustín, como para no ignorar del todo algo que su maestro le había dado tanta importancia. Si tomamos este tratamiento que Santo Tomás hace acerca de las ideas divinas y lo comparamos con el tratamiento que le da San Buenaventura en sus obras, podemos ver la grandísima diferencia. Lo que para San Buenaventura es casi crucial y es lo más importante, Santo Tomás lo trata solamente en 3 artículos muy pequeños, muy resumidos. Así podemos ver cómo esta noción de ser, de ente posible, es contradictoria en sí misma, porque el ente, por su acto de ser, es lo más concreto y es lo más real. Entonces es contradictorio hablar de algo real posible. Para concluir este primer capítulo, veremos solo una última consecuencia de esta desviación formalista, que no es de menor gravedad por supuesto, que es el paso del ser, del actus essendi de Santo Tomás, como lo más íntimo de cada ente, a una existencia que es extrínseca a la esencia. La existencia, concebida como una posición fuera de las causas, deviene fuertemente extrínseca a la esencia. De hecho, es un estar afuera, solo una positio. Como ya hemos señalado anteriormente, no es un acto original y fundante, sino que es derivado y fundado. Es solo el término de lo que ya es. La esencia es el principio, el primer acto. La existencia será solamente el término, un último acto. Hay una afirmación de Juan de Santo Tomás que ilumina este malentendido de la extrinsecidad de la existencia a la esencia, y dice él, solamente se unen por la eficiencia de la gente. El texto dice, la existencia solo conviene a alguna cosa mediante la participación de la gente, y así no tiene un principio de identificación con la cosa, porque no conviene a la cosa en virtud de algún principio intrínseco, sino por uno extrínseco, a saber, por la misma producción de la gente. De esta pertenencia extrínseca de la existencia al ente, se deriva también otra tesis común a todo el formalismo, a todo el esencialismo, la contingencia universal de los entes, porque son contingentes respecto a la existencia que no les pertenece de un modo necesario. El necesario, el único necesario será Dios. Todo es contingente, solo Dios es necesario. Se ha repetido y se sigue repitiendo hasta el cansancio. Y esta es, y ha sido y continúa siendo, la lectura de la tercera vida de Santo Tomás, que va en abierta contradicción con el mismo texto de la vida, que no ha entendido la noción de contingencia tomista. De este modo, la tensión metafísica que Santo Tomás ve entre el ser por participación y el ser por esencia queda reducido a una dialéctica de necesario y contingente. Todo es contingente, solo Dios es necesario. Siendo esta contingencia una dependencia ab alio, es decir, no es ni siquiera
considerado en los principios que el ente tiene en sí, sino que siempre en referencia a algo extrínseco. Esta lectura de Santo Tomás se ha detenido en el extrinsecismo de Avicena, ni siquiera es capaz de asimilar la instancia del intrinsecismo de Aristóteles, que fue asimilado por Santo Tomás y de hecho fue abierto al plano trascendental con su principio forma esse, que hace como un pivot entre el plano predicamental y el plano trascendental. Y todo esto guiado por la noción de ser. El autor ya citado, Tomás Tim, por ejemplo, porque él sostiene que la dimensión constitutiva del ente es la esencia, él llega a la conclusión y dice: el ser toca a la esencia permaneciendo siempre profundamente trascendente y por ello externo a ella. Es decir, la existencia permanece siempre externa a la esencia, como tocándola desde afuera. Esto va en contradicción con muchísimos textos de Santo Tomás, por otra parte, textos muy bellos de Santo Tomás, en los que Santo Tomás insiste en la inherencia del ser en cada una de las cosas como lo más íntimo. Dice Santo Tomás: el ese es lo más íntimo a cada cosa y lo que más profundamente inhiere a todo. En otro texto dice: entre todo, el ser es lo que más inmediatamente y más íntimamente conviene con las cosas. Es precisamente la inmanencia del ser en los entes, como efecto propio e inmediato de la participación divina, lo que nos permite, por otro lado, encontrar la presencia de Dios en todos los entes por esencia, como lo dice Santo Tomás en la cuestión 8 de la Suma, y como lo dice también en el comentario a San Juan. En el comentario a San Juan, Santo Tomás dice: como el ser es íntimo a cualquier cosa, Dios, que da el ser obrando, opera en todas las cosas como agente íntimo. Y más adelante dice él: como el ser de una cosa sea íntimo en cualquier cosa, es manifiesto que Dios está en todas las cosas por esencia, por la que crea todo. Entonces podemos ver cómo lo que para Santo Tomás era lo más íntimo, lo que más profundamente inhiere a cada cosa, para el formalismo queda reducido a un estar afuera, a algo que toca a la esencia de modo extrínseco. Por lo tanto, al reducir el acto de ser a una mera existencia, a una puesta fuera de las causas, el formalismo malinterpreta y desvía tanto la noción de acto como la noción de causa, dirá el padre Fabro. Desvía la noción de acto, porque según Santo Tomás, el acto que entra en composición con la potencia se convierte en un principio intrínseco a la potencia misma que pasa al acto, y se hace así real, es decir, se hace en acto. También desvía la noción de causa, porque, citando al padre Fabro, dice: la causa que pone en acto la potencia se hace presente a la esencia actualizada y por tanto inmanente a ella. Por eso concluye con rigor el padre Fabro y dice: decir que la existencia pone la esencia extra causas implica la negación de la misma causalidad. Para concluir estas líneas, cuyo único objetivo ha sido mostrar el modo en que no se debe interpretar el ese del ente de según Santo Tomás, cedemos una vez más la palabra al padre Fabro, que ha visto como nadie la originalidad de la metafísica tomista y precisamente por esto también ha visto como nadie la desviación del formalismo esencialista. Dice el padre Fabro: las incomprensiones de los adversarios del tomismo y las oscilaciones a veces graves en la propia escuela tomista dependen de incomprensiones y desviaciones que son fáciles de señalar y que se han indicado en esta ocasión respecto a esta noción de ser, que es una noción tan extremadamente densa y original que hace pensar que sólo ahora, después de la experiencia del derrumbe de los sistemas de la escolástica y de la revolución del pensamiento moderno, puede ser retomada en toda su originalidad y fuerza especulativa. A este elenco de problemas que hemos citado, derivados de la incomprensión del ser como acto del ente, podríamos añadir además el problema del ser de los accidentes, el problema del constitutivo del suppositum,
el problema del grado de abstracción requerido para la metafísica, en el caso de que Santo Tomás hable de abstracción y no más bien de separatio. Podríamos también hablar del problema de la consistencia ontológica de la esencia como idea divina, la consiguiente prioridad que tendrá la ejemplaridad sobre la eficiencia. Podríamos hablar de la nueva actualidad de la operación y la necesidad o no del concurso divino. Podríamos hablar de la prioridad de la inteligencia sobre la voluntad, etcétera, etcétera. Todos estos problemas están relacionados con la misma raíz. Todos estos problemas, o falsos problemas si se quieren, nacen de una metafísica de la forma, de la esencia, de la cuididad, y tienen su única salida en una metafísica del ser como acto del ente.